podemos ver que el hermano que me antecedió empezó dándole un mandato. Es que los ministerios, hermano, muchas veces lo queremos hacer con voluntad humana. Y los ministerios se desarrollan por fe. El verdadero que desarrolla los ministerios se llama Dios, Jesucristo. El Espíritu Santo es el que va desarrollando las congregaciones, la iglesia, todo eso. Nosotros solo somos instrumentos de llevar algo que ya está dicho. Pero Pablo, temiendo de que Timoteo llegara a tirar la toalla porque se frustrara con tantos problemas en las congregaciones, él quiso darle instrucciones. Y le dijo, para que la iglesia no se acabe, necesitas instruir hombres. Dice la palabra en el capítulo 2 que leyó el hermano, dice, encarga hombres. Y la palabra hombre significa antropos, que significan mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy importantes en el ministerio también, en la congregación. Usted, por ser mujer, que no puede predicar aquí en la congregación, pero puede predicar a los niños, puede evangelizar, pero para hacer eso necesita aprender de la palabra. Entonces Pablo no deja fuera a la mujer, necesita hombres, y dice la palabra fieles. Es importante esto, fieles. Dice fieles que sean idóneos. O sea que sean personas aptas para enseñar la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, Timoteo será el encargo de él, preparar personas, pero ¿dónde están esas personas? Levante la mano, ¿qué quieren enseñar? ¿Cuántos quieren enseñar? Y para enseñar la palabra de Dios, tiene que meterse en la palabra de Dios. Viendo la situación que está en África, que no es muy buena, los niños comen una vez a la semana, lo que otros comen una vez al día, cuando los gringos llevan comida, los misioneros. Imagínese un creyente comiendo una vez a la semana. ¿Cómo estará tu vida espiritual? Raquítica. Necesita suero, necesita alimentación, necesita fibra, necesita lo que nosotros despreciamos aquí, carbohidratos, necesita carne. Pero ¿cómo dársela a alguien que no la quiere? Entonces, para que Timoteo levantara a esta gente, necesitaba haber gente que quisiera el ministerio. Gente que se disponga de su tiempo, y por eso le pone 4 ejemplos él. Primero, de soldado. Segundo, de un atleta. Y ustedes saben cómo son los atletas, el hermano explicaba. Un soldado, hermano, no cree que cuando anda en guerra va a estar pensando en la mujer, o va a estar pensando en lo que va a hacer, o va a estar pensando en las cosas del mundo, que quiere más dinero, que quiere más aumento. Él no piensa, solo piensa ganar la batalla. Y son disciplinados. Entonces nosotros los comparan con un soldado, pero que nosotros somos soldados, somos guardias. Porque todavía andamos con un palo, no andamos la arma. Esta es el arma del Señor. Y si usted no la conoce, usted anda con un palo igual que los que cuidan los bancos. Porque esta es la pistola, esta es nuestra arma con la que luchamos y con la que enseñamos al mundo. Y si usted no sabe esto, ¿cómo va a estar apto para enseñar? ¿Cómo usted, si viene solo el domingo, va a decir, hermano pastor, vamos a poner a Julián a predicar y empezar a probarlo los miércoles? Pero como usted no viene, ¿cómo se va a poner? Va a pasar que digamos, venga y predique. Y ahora les hago otra pregunta. Nos hiciéramos esta pregunta: ¿cuántas veces usted lea la palabra entre semana? Para que usted pueda enseñar. Y por eso que estamos dando el problema que nuestros familiares no los hemos alcanzado. Tenemos tíos, tenemos primos, tenemos hasta papás que no se han salvado, porque como nosotros no podemos predicarles porque estamos enfermos. No hay
disponibilidad de la iglesia para que quiera crecer a otro ministerio. Imagínense que esta iglesia creciera, ocupamos un pastor en la pista. Después otra iglesia, ocuparon otro pastor en otro lugar. Un hermano que enseñe. ¿Dónde está? Entonces es el trabajo de la iglesia. Y ahora nosotros como que nos hemos quedado cortos también con los que dirigen la congregación, porque antes había ministerios para enseñar a las hermanas, había un instituto y les enseñamos hermanas de atrás y las hacíamos idóneas para enseñar de atrás. Y se tomó en la asamblea que todas las hermanas querían servir y predicar de atrás, que vinieran al instituto. Ahora también nosotros estamos fallando, o sea que estamos cojos. Entonces Timoteo era el trabajo de él. Ahora es el trabajo de nosotros alimentar a la congregación, y el trabajo de ustedes es que se quite esa pereza espiritual y venga a aprender. Que venga a aprender. ¿Para qué? Para que esta iglesia, cuando necesite gente para mandar a predicar, a evangelizar, a misioneros, esté usted apto para ir. Pero tú le dices, mira, tú eres un soldado, sufre penalidades. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta dedicar tiempo a Dios, porque cuando uno sirve a Dios tiene más dificultades en la vida. Y nosotros los que predicamos aquí todos trabajamos y hacemos doble esfuerzo. Hay veces que estamos cansados, pero tenemos que leer la Biblia, no nos acostamos, para poder predicar aquí. Ustedes necesitan un esfuerzo como congregación. ¿Y para qué más se necesita estar lleno de la palabra? Para ver si nosotros no le estamos dando mentiras aquí. Pero necesita estar dispuesto usted y yo. Y le dice, mira, le dice el soldado no se enreda en las cosas del mundo. Y luego le dice, el atleta, si quiere ganar una corona, si quieres realmente que el Señor te premie en el tribunal de Cristo, necesitas ser como los atletas, aplicado. Necesitas llenarte de la palabra, necesitas orar, necesitas apartarte del mundo, necesitas apartarte de aquello que te estorba. Y luego le dice, que aquel que va a comer de la tierra, pone la mano en el arado y no voltee atrás. Porque cuando usted van aquí en el arado, hermano, y los bueyes adelante de usted, si usted va a estar para atrás, aquel arado, aquel surco queda así. Entonces necesita estar como aquel que prepara la tierra para poder comer de ese fruto. ¿Y cuándo es ese fruto para nosotros? Cuando vemos gente nueva en la congregación, cuando venimos a evangelizar, cuando predicamos. Ese es el fruto que nos alegra y nos llena de emoción, que el Señor está usándonos para que la gente se salve por medio de su palabra. Pero si nosotros vamos aquí en el arado y nos volteamos a las cosas de la vida, es que quiero un momento, que quiero aquí, el arado queda así, hermano. Entonces el maíz va a quedar así, ¿ves? Va a decir, ¿quién se por aquí? El hermano Luis sabe de esto. Yo miraba a mi abuelito, yo madrugaba con mi abuelo, yo nunca me gustó la agricultura. Pero antes, cuando había papás responsables, le ponían una persona a los abuelitos para que estuvieran cuidándolo. Y ese era yo. Y no me dejó nada, hermano, les confieso. Pero, volviendo al tema, mi abuelito iba, agarraba el buey y también algo importante, le ponía algo en el bozal para que el buey no quedara comiendo cuando estaba el maíz. Pero que el Señor agarraba y no volteaba a ver atrás. Allí iba, viendo el surco. Nosotros somos como esos agricultores, sin ver a los lados, a la izquierda, a la derecha, sino viendo el blanco perfecto que es Cristo, y lo que trabajamos es para Él. Y si nos vamos a meter en un ministerio es para Él, y no vamos a ver atrás, ni adelante, ni a los lados. Vamos para ese surco, dirección a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces Timoteo estaba preocupado. Y le dice, Pablo, yo le voy a mandar esta carta. Yo me pongo a pensar, Pablo, esposado de sus manos, de sus pies probablemente, en una tumba helada. No, hombre, si ahora, por lo menos ahí en el Secop les han puesto una cama de latas. Y cero inoxidable le pusieron todavía, para que no se fueran a ensuciar. Pablo durmiendo en el suelo y unas veces parado, amarrado. Pero dice, el evangelio no está preso. Entonces, esa fue la prédica. Pero en el versículo 8, mire cómo le dice. Vamos a ir al versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
Y ahora aquí entra, ¿cómo puedo hacer mi ministerio? Por fe. Por fe. Confiando que yo voy a trabajar y el que va a hacer el resultado se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estés abatido, Timoteo, cuando tú sientas que vas a quitar la mano del arado, cuando tú sientas que hay muchos problemas en la iglesia, cuando tú sientas que no te dan lo suficiente para comer, acuérdate de Cristo. Acuérdate de Él. Cuando usted ya no quiere venir a la iglesia porque está pagando algo en la iglesia, acuérdese de que lo salvó. No ponga la mirada en nosotros. No ponga la mirada en el pastor, porque te vamos a decepcionar. Y somos especialistas para decepcionarte. ¿Escuchó lo que le dije? Los seres humanos somos especialistas para decepcionar a las personas. No es que lo tratamos, lo hacemos. Pero él dice, acuérdate. Que significa, no te olvides de quién te salvó en la cruz. No te olvides del sufrimiento de Cristo cuando iba sobre la cruz del Calvario. No te acuerdes que lo golpearon. Acuérdate, no te voy a olvidar cuando lo latigaron y le arrancaron toda su carne de su espalda. Acuérdate de Cristo. Cuando tú no puedas más, cuando tú te sientas débil, que digas, Dios me ha abandonado, acuérdate que Cristo nunca nos abandona y nunca nos deja. Nunca. Y nunca nos decepciona. Cuando tú te sientas que el ministerio te está acabando, Timoteo, acuérdate de las palabras del Señor. Acuérdate de Él, quien te salvó en la cruz, que Él por amor a nosotros aguantó lo propio, aguantó las escupidas, aguantó cachetadas. Acuérdate. Me imagino a Timoteo leyendo esto, ¿cómo ha fallado? Cuando vengas cabizbajo, que Él diga, ya no aguanto, ya no quiero ir, ya no puedo más. Acuérdate del Señor Jesús, que Él era 100% Dios, 100% hombre, podía bajar una legión de ángeles a defenderlo y matar a todos los romanos y judíos que le acusaban. Pero el Señor, por amor a nosotros, siguió adelante hasta la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y luego le dice, acuérdate que viene del linaje, acuérdate que era 100% hombre y también sentía. Porque algunos dicen, no, Jesús no estaba ahí, no estaba como Dios, sino era el cuerpo que sentía. No, Él sentía todo. Cuando Lázaro muere, le vuelven a decir, Él no tomó prisa las cosas como nosotros, sino se agarró suave y dijo, voy a despertarlo. Él duerme. Pero Él lloraba. Él sentía. Él sentía. Le dice, acuérdate que es del linaje de David. ¿Por qué? Acuérdate que Él es el Mesías prometido. Porque esto los judíos no lo creían. Y aún no lo creen. En Israel no lo creen. Que Dios tenga misericordia de este pueblo. Pero le dice, acuérdate de Jesucristo, linaje de David. ¿Por qué le dice? Acuérdate de las profecías en Isaías, en Jeremías, que Él iba a venir en carne, se iba a convertir en ser humano como nosotros para poder derramar su sangre para perdonarnos a los 4 vientos de la tierra. Donde hay un ser humano, llega el perdón del pecado, hermano. Acuérdate, le dice. Cuando te sientas que ya no puedas más en tu ministerio, acuérdate y actívate en tus enfermedades. Y me gusta leer en esto, en hebreo, creo que es, que dice que el Señor conoce todas nuestras debilidades. Conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros defectos. Entonces le dice, acuérdate de ese Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Por qué le dice que se acuerde? Porque para el griego no era
no era fácil creer que alguien, que Dios viniera como humano aquí a la tierra. Entonces dice, acuérdate y predica esto. Esto tienes que predicarlo al Cristo, hombre, y que murió en la cruz del Calvario, al mismo Dios que muere en la cruz del Calvario para podernos dar vida eterna. En Romanos dice, capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahora le dice, acuérdate que él era hombre también. Y esto me llena de gozo. ¿Por qué? Porque si Cristo era Dios y era hombre 100%, entonces significa que él sintió todas las dificultades de la tierra. Y él me entiende. No es mi sinvergüenza, hermano, no es nuestras necesidades. Él me entiende. Y me comprende. Y me da aliento de saber que él también sufrió así como yo sufrí. Así como sufrimos nosotros. Entonces le dice, acuérdate, volvamos a Timoteo, acuérdate de Jesús de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y ahora esto es importante, ¿por qué? Porque le dice, va a venir del linaje de David. Está prometido en la escritura, en los profetas. Y hay más de 100 profecías que se cumplieron de Jesucristo, que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Ahora dice, pero espérate, Timoteo, te voy a decir algo. Pero resucitó. Acuérdate que él resucitó. ¿Y qué significa esto? Que si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido como cual mentiroso, como Buda, como el profeta de los musulmanes, que murió y no resucitó. Pero le dice, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces acuérdate que todo lo que hagamos aquí en la tierra no es pérdida. Porque si morimos antes del tiempo, nos matan predicando el evangelio, un día vamos a levantarnos de esa cruz, de esa tumba. Así como lo hizo Cristo. Así como se levantó él de la tumba, que son las primicias, así nos levantaremos todos. Todos. Entonces le dice, acuérdate que él resucitó. Vamos a primera carta de Corintios. Veamos ahí. Veamos la importancia, capítulo 15, versículo 12 hacia adelante. Porque es importante que le diga a Timoteo esto, porque Timoteo, como joven, estaba preocupado cómo iba a hacer con el ministerio. ¿Quién te ayuda? Y más que todo tenía problemas. Había gente que se oponía a él. Y no es porque él estaba fallando, sino porque la gente estaba equivocada. Pero en el versículo 2 dice Pablo a los Corintios, así también vosotros, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces era importante que Timoteo entendiera esto. Si Cristo no resucita, no era Dios, era un simple hombre, un profeta. Si Cristo no era resucitado, entonces de gusto estuviéramos nosotros aquí, porque no hubiera esperanza. Porque Cristo resucitó, un día nosotros levantaremos de la tumba, hermano. Cuando los que se adelantaron, los que murieron antes de que venga Cristo en el rapto de la iglesia. Esto cuando se escuche la trompeta, hermano, esas tumbas se abrirán. Aunque sean lápidas, aunque tengan. Por eso yo quiero que me entierren en la tierra para que no quede desperdiciado eso, ese dinero desperdiciado. Pero es culpa de cada quien. Porque cuando Cristo venga, todos los sepulcros se van a abrir. No importa si tiene azulejo, mármol, lo que sea, eso se va a romper y va a salir del cuerpo. Entonces dice, acuérdate que Él resucitó. Y aunque alguien se oponga, tú sigues predicando que Cristo fue 100% hombre
y 100% Dios, y que Dios lo levantó entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. No importa que muramos en la lucha, no importa que nos mate alguna enfermedad, no importa que nos muramos en un accidente o nos mate, pero sabemos que cuando Cristo suene la trompeta, los muertos de Cristo se levantarán, hermano, y ahí estaremos nosotros, hemos muerto. Y si no hemos muerto, cuando escuchemos la trompeta, después de los que murieron antes que nosotros, los vamos a transformar y vamos a ir con ellos justamente en la nube. Por eso es que el Evangelio es bien importante, porque no hay pérdidas en él. El Evangelio no hay pérdidas, hermano. Aquí no es pérdida de tiempo. Algunos de ustedes van a perder su tiempo los domingos porque no van a pasear, porque no van a vagar, porque no van a hacer algo. Hagan algo y no pierdan su tiempo, porque aquí no es pérdida de tiempo. Todo lo que hacemos en el Señor va a tener recompensa un día. Y cuando muramos y nos llevan a esa tumba, nos van a depositar ahí. Pero cuando venga Cristo, esa tumba se va a abrir y vamos a ir todos para pararnos en la nube. Y ahí estaremos con Él para siempre. Entonces, Timoteo, acuérdate de esto, que aunque te maten, aunque tengan lo que quieran, sigue predicando que nuestra fe no es vana. Y no es vana, hermano. Mire cómo dice el 14. Dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? ¿Por qué? Porque ellos creían que no resucitaban los muertos, pero Cristo sí se levantó de la tumba al tercer día. Le dio una pescozada a la muerte y le dijo, ¿sabes qué? No me puedes detener, porque yo mando a la muerte, yo la he creado, y sale de la tumba, hermano. Y lo vieron, los primeros que la vieron fueron las tres Marías. Y después lo vieron, más abajo dice en el versículo, creo que lo vieron más de 500 hermanos. Entonces hay testigos. Pero cuando usted lo van a acusar, lo acusan con algo verdadero. Y cuando usted se va a defender, pone testigos. Y aquí Cristo lo vieron más de 500 hermanos en el Pentecostés. Más de 500 resucitados. ¿Te imaginas ver al Maestro resucitado? Eso hubiera sido hermoso. Pero estos hermanos que se les ponía el Señor, eran dedicados, hermano. Hoy la iglesia se ha hecho a la gana. Toda en general la iglesia se ha hecho a la gana. Pastores cómodos. Lo primero que les crean a los pastores es una panza. ¿Sí? Todos los pastores son panzoncitos. Se dedican solo a comer y dejan la iglesia por allá. Ya no se preocupan por los miembros. Ahí dijo uno en la televisión, dijo, que vengas con la misma ropa. Digo, para mí no soy hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver la ropa con ser hijo de Dios? La verdad es que nosotros hemos creído en ese Cristo, y lo que estamos esperando, hermano, es que Él venga. Qué lindo fuera que no ver la muerte, para que nuestros familiares no anden llorando ahí, poniéndolos a repartir tamales. Es un trabajal eso, hermano, y andar buscando que vengan a la fosa y que todo eso. Mejor que Cristo venga y nos lleve, hermano. Pero sigue diciendo Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de consideración o de todo hombre. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen. Porque por cuanto la muerte entró, oiga, porque la muerte entró a los hombres, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Así como por Adán entró la maldición de la muerte, que por eso nos morimos, por eso hay enfermedades, también por Cristo entró la vida eterna. Y yo te digo esta mañana, si tú no tienes a Cristo todavía y no has confiado en el sacrificio de Él, te animo que lo hagas. Porque vas a morir en Adán, y en Adán tienes condenación eterna. Pero en Cristo tienes vida eterna, garantizada, y garantizada una resurrección. Los que cuidan su cuerpo, vas a tener un cuerpo hermoso,
allá en el cielo cuando se haya resucitado. Ya no un cuerpo como el de nosotros, que tiene gorditos por todos lados. Ay, que nosotros hay que comer y que agarre el cuerpo su forma que ella quiera, diremos nosotros. Pero allá vamos a ser, me imagino yo, unas personas talladitas, más jóvenes, bien guapos allá, como cuando éramos pequeños. Todo el mundo nos chineaba porque qué bonito el niño. Ahora nos hemos deformado, hermano. Entonces, ¿tú quieres eso? Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor. Entonces dice, no te olvides de la resurrección. Y en el versículo 50, ahí mismo de 1 Corintios, en el versículo 52, perdón, dice, en el 51, aquí os digo un misterio, aquí a los corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos. ¿Entiendes esto, hermano? No todos moriremos. Tal vez la camada de cipote que está aquí, tal vez logren a encontrar al Señor y no tengan muerte. No todos moriremos. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque la trompeta sonará. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces ya nosotros, muerte, ya no tienes problema con nosotros. Ya no te vamos a dar chance de que nos lleves allá al cementerio y que se coma nuestra carne de tu sangre. Porque una vez resucitado, una vez transformado en un cuerpo semejante al de Cristo, semejante a los ángeles, ya no va a morir, hermano. ¿Y hasta cuándo? Para la eternidad. ¿No le gusta esto? Esto es hermoso. Esto es mejor que ganarse la lotería. Saber que usted va a tener una vida eterna garantizada junto a Cristo. Pero usted puede decir, ¡ah, es mentira! Son fábulas, eso no existe. Siga creyéndolo usted, pero se va a ir al lugar de condenación. Discúlpeme que se lo diga. Porque un día me dijo a mí, es que vos cocú, me dijo un vato. Vos cocú, me dijo, que te vas a transformar y vas a volar. No, tal vez no sea eso, pero Cristo me lo ha prometido, le digo. Y si Él me lo prometió, yo lo creo. Amén. Entonces, por eso es la gente que no entiende esto. Entonces volvamos a Timoteo, dice, entonces entendiendo esto, la resurrección, dice, Timoteo, no quites la mano del arado, no quites la mirada del fusil, no quites la mirada de las cosas de Dios, aunque te vaya difícil, ten la mano en el arado, ten esa arma en la mano, disciplinate como los que van a ganar un premio. Pablo dice, quiero animarte porque allá va a haber un premio en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y luego dice en la última parte del versículo 8, conforme a mi evangelio. En otras traducciones dice, conforme al evangelio que predico, porque no era el evangelio de Pablo. Pero esto lleva dos sentidos. Puede ser que él decía, conforme a mi evangelio, porque él lo había creído. Y cuando uno cree algo, lo hace suyo. Decía, este es mi evangelio, esto es lo que predico, pero realmente lo que Pablo quiere decir, ¿sabes qué, Timoteo? Cada vez que prediques, el importante es Cristo, el evangelio, y el evangelio se centra en la persona de Jesucristo y en la obra redentora que él hizo en la cruz de Calvario. No se te olvide, Timoteo, dice, conforme a mi evangelio. ¿Por qué es importante el evangelio? El evangelio es buenas nuevas de salvación, porque una persona que está en el mundo y muere sin Cristo, se condena por la eternidad. No importa quién sea, no importa que hayas crecido en la iglesia. Pero si una persona pecadora, lo que necesita es buenas noticias, porque está enferma y enferma del pecado, y no te puedes quitar el pecado con ningún rito religioso, sino solo con el sacrificio de Cristo. Entonces dice, no dejes de predicar a Cristo. Las buenas nuevas es para todo el mundo, para quien quiera, hermano. No es que yo soy homosexual, no puedo. Para ti también son las buenas nuevas. Es que yo soy yo me vendo mi cuerpo, para ti son las buenas nuevas.
yo soy narcotraficante, para ti son las buenas nuevas. Es que yo soy pecador, fornicario, para ti son las buenas nuevas. Y podemos mencionar miles de pecados donde estábamos todos nosotros. De ahí nos sacó Dios. Y nos eligió tal como eran. Pecadores, perversos, que nadie los quería por pleitistas, por malcriados, nadie nos apreciaba. Pero dice, predica las buenas nuevas. Cada vez que te pares en el púlpito, predícale a esa gente que Cristo fue hombre, 100% hombre, que se murió, lo enterraron, lo golpearon, lo escupieron, lo lapidaron, pero lo enterraron. Pero ¿sabe qué? Él resucitó. Y esas son las buenas nuevas. ¿Y a dónde aparece esto? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y lo dice, conforme mi evangelio. ¿Qué significa conforme? Con una misma forma. Ponerse de acuerdo a predicar lo que Cristo debe de ser. Entonces dice, acuérdate de Cristo resucitado y conforme mi evangelio. Entonces Pablo dice, es mi evangelio porque yo lo he creído. Es mi evangelio porque yo lo predico. En sí no era de él, era la obra de Cristo. Pero todos hemos creído en Cristo, es nuestro evangelio. Amén, hermano. Es mi evangelio porque yo lo he creído. Pero dijimos, en mi iglesia donde vamos, a la iglesia donde yo voy, decimos nosotros, es mi iglesia, no es de nosotros, es de Cristo. Pero ¿por qué decimos que es de nosotros? Porque creemos y nos congregamos ahí. Entonces muestra. Versículo 9, en el cual sufro penalidades. Y aquí me llama la atención, hermano. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y nosotros la tenemos presa. Piense por un momento, ¿usted tiene presa el evangelio? Piense. Algunos lo tienen preso. Cuando te resistís a hablarle a aquel que viene a Estados Unidos porque te da tu ofrendita, te da tu billetito, no le hablas. Cuando es tu patrón, no le hablas porque te puede correr. En vez de cuando tenemos un mal testimonio en la calle, hacemos preso al evangelio. Pero el evangelio no está preso. Increíble, hermano, sufrir. Y yo me puedo dar los pies de Pablo, digo yo, Pablo, ¿por qué aguantabas tanto? Número 1, él no tenía esposa. Estaba libre para poder servir al Señor. Entonces sufría solo. Los que tenemos esposa y tenemos hijos, pensamos en nuestra familia. Y no podemos ir allá de misioneros a África y llevarnos con ellos que se enfermen, porque nos duele. Pero Pablo dice, sufro, y la palabra sufrir significa soportar, padecer, o lleva la idea como de tener algo pesado y usted deteniéndolo. Y él estaba deteniendo esa presión que tenía en su vida. Y le dice, me decía malhechor, como alguien que hacía delitos. Y el hermano decía, que me antecedió, que hay hermanos que se avergüenzan de lo que hacen otros. Y ahí se avergonzaban. Timoteo como que entiende, ¿cómo predicar? Si a Pablo lo tienen preso por malhechor, pero no era así. Entonces dice, me tienen preso por malhechor, por delincuente, y no lo soy. Pero ¿sabe qué hacía Pablo, hermano? Yo digo que si nosotros lo meten preso, tiramos la Biblia. Pero Pablo, ¿qué hacía en la cárcel? Escribiendo cartas, predicando el evangelio, escribiendo a Timoteo, pensando. Él no pensaba en las cosas materiales, él no pensaba en dinero, él no pensaba en gozo de la vida, él pensaba que Timoteo quedara bien en la obra. Y estaba escribiendo. O alguien escribía por él, porque estaba en el cerco, estaba amarrado. Alguien quizás él le decía escribiendo. Pero le dice, soporto penalidades. ¿Qué soporta usted, hermano, por el evangelio? Un chambre, que no es algo cierto. Una crítica, que no me dio la mano. Esto no es soportar, hermano. Él estaba preso.
preso por predicar el evangelio. O sea, lo acusaban de malhechor, pero él no era malhechor. Lo acusaban de delincuente, pero él no era delincuente. Pero Pablo no estaba decepcionado por eso. Pablo seguía predicando y animando a Timoteo. Le dijo, ¿de qué? De modo malhechor estoy preso, pero la palabra de Cristo no tiene que estar presa. Abre tu boca, hermano, cuando tienes que hacerlo. Predica el evangelio. Háblale a las personas que Cristo les ama, que Cristo les va a dar vida eterna. No dejes preso el evangelio. Háblale a tu tío, a tu padrastro, a tu suegra, a tu suegro. Háblale del evangelio. No dejes preso el evangelio. Háblale a tus compañeros. No te conformes con la paz del mundo. Háblale que Cristo viene pronto y que necesitan ser salvos. ¿Por qué tienes preso el evangelio? Porque nos da temor que nos va a ir para ser como no soy nada. ¿Qué importa? Háblele a que le diga. Porque cuando no lo hacemos, el evangelio está preso en nuestra mente nada más. Y todos lo podemos hacer. Todos podemos predicar el evangelio porque lo hemos salvado por el sacrificio de Cristo. ¿Qué te cuesta decirle? Si crees en Cristo, dile, ¿sabes qué? Jesus te ama. Diles. Porque van a haber momentos que no va a haber oportunidad de predicar. No dejes preso el evangelio, hermano. Empieza a servirle a Dios como debes de servirlo. Olvídate de las cosas materiales. Pues si tienes cosas materiales, entonces da recursos para que vayan otros. Y así está siendo partícipe del evangelio. Entonces dice, acuérdate, el evangelio no está preso, Timoteo. Yo estoy sufriendo penalidades como malhechor. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto. Y aquí, hermanos, creo que me da vergüenza a mí hasta leer esto. Me da pena. Esto es vergüenza para nosotros. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Me pongo a pensar, yo, este hombre tenía amor, andaba en el espíritu, tenía el amor ágape. Porque aún estando sufriendo, tirado ahí en una cárcel, él decía, yo lo soporto todo para que los hermanos judíos se salven, para que vengan al arrepentimiento. Si todos tuviéramos ese pensamiento, yo no hubiera familiar que estuviera condenado. Aunque nos echaron de ahí en las reuniones, nos tiraron y predicamos el evangelio. Por los escogidos, por los elegidos. ¿Y quiénes son estos? Vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al 7. Si alguien me ayuda a leerlo ahí, por mí. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Capítulo 7, versículos 6 y 7. ¿Alguien encontró? Versículos 6 y 7, hermano, en voz alta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Capítulo 7 de Deuteronomio dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Interesante esto, hermano, llévalo en mente. No por ser más que los demás pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿a quién amó este pueblo? Dios.
y Dios lo escogió. Entonces dice Pablo, si Dios escogió a este pueblo, yo quiero que sean salvos y no importa que me metan preso. No importa que me metan preso por este pueblo. No es que era el mejor pueblo, hermano. Igual que nosotros, no es que éramos la mejor chulada en el mundo. Si ya dije, muchos de nosotros damos vergüenza en el mundo. Entonces Pablo dice, por los escogidos, por los elegidos, por los que escogió Dios, yo quisiera mejor, dice, ser anatema. Capítulo 9 de Romanos. Vamos, capítulo 9 de Romanos. Versículo 1 dice, capítulo 9 de Romanos. Dice, en verdad digo en Cristo, no niego, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y con dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. ¿Usted siente eso por su pariente? ¿Siente eso usted por su novia, que no es cristiana? Pablo lo sentía. Quería que el pueblo de Israel sea salvo. Ella no quisiera ser condenado, pero que sea salvo este pueblo. Que sea salvo. ¿Usted siente eso, hermano? Cuando sintamos eso, yo le digo que me da vergüenza leer esto, porque no estamos haciendo realmente lo que Cristo quiere que hagamos. Ni siquiera hacemos el 1% que hacía Pablo. Pero qué interesante, le dije a Timoteo, yo quisiera estar mejor condenado. Soporto todas estas pruebas por amor a los escogidos que se salven, por mis parientes, por los del mundo. Pero no hemos vuelto insensibles. ¿Para qué ya no hemos hablado de eso? No le hables. Ah, ya no hemos rogado. Siga. Usted es embajador de Cristo, dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, para que ruegue por vosotros, para que se salven. Somos embajadores. Roguemos a aquellas personas, a nuestros familiares, hermanos. Ya no vaya a evangelizar con nosotros, vaya y predique a sus familiares. Empieza en Jerusalén, pues, y luego en Samaria, y luego a los confines de la tierra. ¿Y quién es Jerusalén? Nuestra familia, los más cerca, nuestros familiares. Quisiera ser anatema y por amor a estas personas que son judíos, descendientes en mi carne. Qué amor más grande, hermano. Y imagínese usted, en vez de tener odio por estar preso inocentemente, o andar buscando salir abogado, no, él se dedicó nada más a predicar la palabra del Evangelio, porque esa no está presa. Nosotros la tenemos presa, pero Pablo no la tenía presa. Ese doctor que te mira, háblale. Esos que te visitan, háblale. Tus compañeros, háblale. Cuando haya oportunidad, tira el Evangelio. Pues vamos entonces a Timoteo. El tiempo nos está acabando. Vamos a terminar hasta el versículo 13. Dice el versículo 9, sufro penalidades. Versículo 10, por tanto, lo soporto todo. Versículo 11, palabra fiel es esta. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Con otra palabra dice Pablo, si me matan, si me asesinan, o me pasa cualquier cosa, no importa, viviremos con Él. Y la palabra fiel significa pistos, que es de la palabra pisteos, de la palabra de creer. ¿Qué significa? Esta palabra es confiable. Esta palabra es falible. Es digna de confianza. Timoteo, estas palabras que te estoy diciendo son dignas de confianza porque vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces confía en la palabra. Si nos morimos, le dice,
esta promesa es verdadera. Si nos matan o cualquier cosa que nos suceda, ¿sabes qué? Vamos a vivir con Él por la eternidad. No importa lo que nos suceda, no importa si morimos jóvenes, no importa si morimos antes del tiempo que nosotros teníamos planeado vivir, pero ¿sabes qué? Viviremos con Él todo el tiempo. Y no solo dice solo Él, sino también viviremos, incluyendo a nosotros. Todos nosotros que hemos creído en Cristo, si morimos, vamos a la presencia de Dios y viviremos por Él por la eternidad. O sea, no hay pérdida. No hay pérdida. No hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros nos da miedo a dónde vamos a ir. Y nadie quisiera morir. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Si sufrimos o nos matan o morimos, cualquier cosa que nos pasa, vamos a ir a un mejor lugar a vivir con Cristo en su presencia. ¿Le gustaría eso a usted, hermano? Yo ya quisiera que venga Él. Yo quisiera que venga Cristo para ir a conocerlo y ver ese maestro que me dio la vida eterna, ver ese maestro que me eligió siendo yo una vil traza humana. Yo quisiera ir a verlo, pero a su debido tiempo va a ser. Entonces, ¿sabes qué? Confía en esta palabra, Timoteo, que es algo creíble, que viviremos con Él. No es mentira, no es algo que me la estoy inventando, sino que viviremos con Él. Estaremos con Él viviendo todo lo que hemos creído. Y aquí abarca todos los cristianos de todas partes del mundo que han creído en Cristo Jesús. Viviremos con Él. ¿Cuántos han creído en Cristo, hermano? Yo he creído en Él. Y yo sé que el día que cierre mis ojos aquí en esta tierra, lo veré delante de su presencia. Y viviré con Él por la eternidad. No porque yo era inteligente, no porque yo era sabio. Él me vino a buscar. Él me dijo, Aníbal, necesitas ser salvo. Versículo 12. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y aquí está otra clase de hermanos. Aquí hay otro, tenemos a Pablo, un hermano que sufre penalidades con Timoteo, pero hay otra clase de hermanos que cuando ve la dificultad empieza a negar a Cristo. Se desenfoca de las cosas de la vida. ¿Y qué pierde, hermano? ¿Qué pierdes cuando te desenfocas de las cosas de la vida? Mucho. No tu salvación. Porque si la salvación se perdiera, si la salvación la pudiéramos perder, tendría que haber sido que nosotros la ganamos. Pero nosotros no hemos hecho nada por la salvación. La salvación la regaló Dios, un regalo de Dios, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Pero si nos negamos, si negáramos a alguien, dice, si fuésemos también, dice, si fuésemos también, reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Es que esta palabra negar, en el griego la palabra anomai, que significa rechazar a una persona, o negar lo que has aprendido, o negar lo que tú estás, en lo que tú estabas aprendiendo de Cristo. Entonces no significa que lo vas a negar para no ser salvo, sino que lo estás negando tus enseñanzas como cristiano. Entonces si tú lo niegas, va a haber una recompensa también. ¿Y cuál es esa recompensa? No galardones. Entonces si alguien dice, no pues, ¿y qué significa negar a Dios? Lo puedes negar cuando te enredas en las cosas de Dios, en las cosas del mundo. Estás negando el evangelio. Cuando alguien te dice, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Lo estás negando. Con nuestras actitudes negamos a Cristo. Cuando caminamos en la vida pecaminosa que tenemos, cuando enredamos en la vida pecaminosa, estamos negando lo que aprendimos de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cristo nos va a negar también. ¿Y cómo? Segunda carta de Corintios capítulo 5. Capítulo 5, segunda carta de Corintios, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo. Entonces, si usted niega a Cristo con sus actitudes, como que digamos, no, yo no quiero saber nada de Cristo, pero usted no pierde su salvación. Porque entraríamos al problema, vaya, nuestros hijos se portan mal, hermano. Hay hijos portados y hay hijos malos portados. Siempre hay una black sheep, digo el gringo, una oveja negra en la familia. Y no porque esta oveja negra sea mala, la vamos a decir, ella no es mi hijo. Aunque lo podemos decir, este no es mi hijo, vete de la casa, ya no son mi hijo. Pero si a este le sacan sangre y me sacan sangre a mí, va a tener el mismo ADN mío. Significa que mi hijo no puede dejar de ser mi hijo. Y si a un creyente, aunque se vaya para el mundo a negar a Cristo y le sacan sangre, van a sacar sangre del ADN del Espíritu Santo. O sea que esta persona sigue siendo salva. Pero ¿qué problema va a tener en el tribunal de Cristo? Si negó a Cristo con sus actitudes, entonces Cristo le va a negar los recompensas y privilegios que tenía para él. Qué tristeza. Porque vemos muchos que creemos engañar a Dios. Y lo digo por mí. Que creemos que aquí nos vemos bonitos y todas las cosas, pero queremos engañar al Señor. Cuando estamos con la plebada aquí, con los amigos, ay, se nos olvida como creyentes y empiezan a venir aquellas palabras que no son correctas, empiezan a venir malas conversaciones corrompidas. Entonces estamos negando a Cristo. Y Dios te negará en el tribunal. Pase Aníbal Morán, pase Aníbal Morán delante de Cristo. Ahí no va a estar el pastor, ahí no va a haber nadie, va a estar Cristo y su persona. ¿Para qué? Para que dé cuenta de lo bueno y lo malo mientras estuvo en este cuerpo. Y bueno, vos predicabas ahí, sí, vos predicabas. Mira que te miraba bien bonito, predicabas más o menos, fíjate, pero tu testimonio estaba mal, por lo cual no te puedo regalar nada aquí desde el cielo. Y dice, y los que reinarán con él, ¿quiénes son? Los que soportaron la prueba, los que se mantuvieron fieles. Por eso es que le decía a Pablo arriba, tienen que conseguir hombres idóneos fieles, que soporten, que no sean aguados, que al primer grito sacan corriendo, no, que se mantengan en el evangelio, la predicación. Esos hombres buscan, esas mujeres, que sean aguerridas, que aunque digan, no, que bueno, estamos bien con Cristo. Entonces, si alguien lo niega, entonces lo negarán. Yo quisiera que no me nieguen, hermano. Es feo cuando dice, ¿es tu familia? Hoy le hago, no, yo no lo conozco, qué feo se siente. Se ve uno despreciado. Y que le diga al Señor, bueno, vamos a pasar a Morán y que me diga, bueno, vamos a ver qué vas a recibir ahora. Vamos a ver si recibes de lo bueno o de lo malo. Mientras estaba en este cuerpo, no cuando muera, hermano, ahorita. Usted puede negar a Cristo en ese cuerpo o lo puede exaltar. Está en decisión de cada uno de nosotros, y todos nosotros de cada uno. Usted decide, personal, esto no es colectivo. Esto no es colectivo. Yo puedo decepcionar a Cristo y que Él me niegue allá en el tribunal de Cristo y no recibir ni siquiera una tapa de refresco allá arriba. Pero van a haber unos que van a reinar con Él en el reino milenial. Decir, ¿sabes qué? A este me lo pones, a fulano de tal, a Pérez me lo pones de gobernador en tal país, en Europa me lo pones ahí, en el reino milenial. A otro me lo pones a supervisar a los santos, y eso van a ser reinar con Cristo. Van a haber privilegios grandes. Pero a nosotros no nos importa eso, ¿no? Nos importa los bailes, nos importa la música, nos importa hacer más plata, nos importa crecer más, nos importa vernos más bonitas, nos importa que los hombres nos hablen, nos importa ver mujeres más guapas, y ahí vamos. Y se nos olvida y negamos a Cristo. Al final de la vida nos vamos a dar un chasco cuando pensábamos que estamos bien. Hoy es la oportunidad de cambiar de nuestra vida. No importa cuánto le ha servido a Dios, pero si al final de tu ministerio tú empiezas a cambiar y a hacerte aguado, hasta ahí llegó tu recompensa. Olvídate. Tienes que ser fiel a la palabra, fiel a mantenerte, estar confiando.
que los ministerios se hacen por fe, no por fuerza humana, no porque tú eres hábil, no porque tú quieres, no, es por fe el que hace la obra de Cristo. Entonces le dice, te van a negar, que Dios nos libre, hermano, que nos niegue de arriba. Entonces le dice, lee Timoteo el versículo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si aquellos mueren sufriendo y fieles en el Señor, van a reinar con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Y ahora viene, y a los que nos negamos, a los que desistimos en el ministerio, le dice a Timoteo, si tú desistes, Timoteo, y no aguantas la presión, no te preocupes, papá. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si tú eres infiel en el ministerio, Timoteo, te va a dar esta salida también. No te preocupes, vas a ser salvo. Porque el que lo prometió es el fiel. Nosotros somos infieles todos, ¿sí o no? ¿Somos infieles todos? Sí. No les veo. Sí, hermanos, somos infieles toditos. Somos infieles, ya dije al principio. Somos expertos para gestionar a las demás personas. Somos infieles. ¿Y qué significa ser infiel? Incrédulo, falta de fe. ¿Y por qué le hizo a Timoteo esto? Porque a Timoteo era. Porque puede ser que un día de que te canse el ministerio y que puedas estar falto de fe. Porque los ministerios se cumplen por fe. Y es increíble, hermano. Hay gente que se va a África, se va a la Amazonia, se va a los países grandes a predicar por fe, sin sueldo, sin nada. ¿Sí? Sin sueldo. Y si muriera el hermano pastor aquí y buscáramos uno el primer día, ¿cuánto pagan ustedes? Aquí son los pastores hoy. ¿Cuánto les van a dar? También tiene que pagar la lectura a mi esposa. A mi esposa le da las uñas cada mes, fíjate usted. Le va a peinar. Y a mí me gusta hacer sacos caros. Uno quiere comprarlos ahí en una tienda ahí, que está ahí en el encuentro, que solo venden ropa de vestir. Pero cuando alguien es fiel, aunque fueras infiel, Timoteo, dice, Dios permanece fiel. Y esto me alegra también, hermano, porque todos somos infieles. Todos. En un cierto tiempo hemos sido infieles. Pero aquí nos da la oportunidad, Señor. Yo soy el fiel, Aníbal. Hey, yo soy el fiel, no tú. Yo no soy el fiel. Y hay gente, hermano, que se cansa en el ministerio. Y de tal manera que tira la toalla pensando que él es el fiel. Le voy a contar una severa historia. Estaba pequeño en la obra de Dios. Allí en Canadá me invitaron. Yo no quería ir, pero a mí los gringos me querían bastante ir. Aníbal, vamos, Aníbal, por favor, vamos. Yo sé que van a tomar, pero vamos, que compartas con la comida. Pues el creyente muchas veces anda donde no lo llaman. Yo tenía por lo menos 3, 4 meses de creyente. Tiernito estaba. Andaba todavía en las nubes creyendo de que el evangelio era una felicidad y que todo el mundo era una buena persona y que nadie nos fallaba. Ese era yo. Pues había un hombre, quizás era racista, no sé, empezó a estar molestándome. Resulta que le pegó un empujón ya después. Y vino uno que era de Inglaterra, y lo pescoció y hizo un desmadre, pero feo. Hasta le quebraron la puerta al restaurante. Y yo, mi hermano, venía en el carro pensando, y digo, pucha, qué arruinado soy. Y ya no quería ir a la iglesia, me decepcioné por la acción que hice. Pero aquí me dice el Señor, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Pero que esto no se haga costumbre de seguir pecando cada mismo pecado. Porque una cosa es pecar, que uno falla en una acción, pero hay otros que tienen costumbre, permanecen constantemente en el pecado. Eso es muy fuerte. Y usted ya tiene la conciencia cauterizada, y ya no, ni la palabra, ni el consejo del hermano, ni de tus padres te saca de ahí. Entonces usted ya se acostumbró. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces, hermano? Aprendemos primeramente que necesitamos decidir en nuestra vida si queremos ser predicadores de la palabra y estar escuchando la palabra. ¿Qué aprendemos más? Que si tomamos el arado, no volteamos a los lados, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, sino ver el blanco perfecto que es Cristo. ¿Qué aprendemos más? Que aunque estén las luchas, las dificultades, debemos de seguir adelante.
¿Qué aprendemos? Que el único fiel se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Ahí nosotros todos fallamos. Y vayamos con eso a la casa. Aunque seamos infieles, Él es fiel. Aunque usted falle, recuerde que están las puertas abiertas a la confesión de pecado. Y usted y el Señor nunca lo va a despreciar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por lo que haces.